¿Son rentables los podcasts premium de membresía o podcast de pago? Bueno, yo te voy a hablar hoy sinceramente desde mi experiencia. Comencemos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y solopreneur que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir, el del apellido japonés pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Esto es Podcast 2.0. Y mira, esto no es con el convertidor de voz, ¿no? Esto soy yo en Guadalajara. ¿Qué tal estás? Espero que estés bien. En el episodio de hoy vamos a hablar... ¿De qué vamos a hablar en el episodio de hoy? Sí, de la rentabilidad de los podcasts premium o de pago. Partiendo de mi gran experimento, mi último gran experimento, porque... Mira, no hay nada que me divierta más que hacer experimentos en el mundo del podcast. Ojo, yo no estoy hablando de juego, yo no juego con temas de podcast, no, nada de eso. Estoy hablando realmente de experimentos que me llevan a conclusiones que luego te las comparto y qué mejor que una persona que haya pasado por algo para que te dé su experiencia y tú tomes en consideración sus palabras. Yo creo que eso tiene más peso que leer por ahí un articulito y creerle que la publicidad, que esto, que no, vívalo usted y usted verá que es más divertido. Entonces, te cuento que hace más o menos un año, sí, si mal no recuerdo, para octubre, casi un año, bueno, 8 meses, más o menos. Bueno, octubre del año pasado, septiembre del año pasado. No puedo decir año pasado porque tú puedes estar escuchando esto en el año 3000. En el año 2022, septiembre por ahí. Jamie, mi esposa Jamie, que es podcaster, y yo fundamos Sasuki Network, una red de podcast centrada en temas de desarrollo personal, emprendimiento. Y decidimos que nuestros podcasts iban a ser premium, todos. Primero comenzamos con freemium. El modelo freemium es algunos episodios en abierto, la mayoría de los episodios cerrados, de pago. Y el modelo de ingresos decidimos que fuese una membresía de un pago pequeño. O sea, un pago realmente pequeño. Comenzamos con $3, está ahora en $5 y va a subir a $10 porque sigue. Y el objetivo era, en vez de crear la típica membresía asociada a un podcast donde se ofrece más valor por la suscripción, dijimos no. El valor ya lo estamos dando con nuestros podcasts. A todo esto hay un episodio donde hablé sobre esto en este mismo podcast. Para esa fecha lo voy a buscar para que lo puedas identificar, para que veas que lo que yo planteé en esa vez es lo mismo que estoy planteando ahora. O sea, no hay incongruencia. Lo que te voy a hablar hoy es del resultado que he tenido en estos medios. Bien. Entonces, de hecho, mira, fue el 12 de octubre del año 2022 y el episodio se llama, búscalo en tu reproductor de Esto es Podcast 2.0, cómo convertir tu podcast en un producto rentable. Yo, lo que planteamos Jamie y yo fue, mira, ya no vamos a dar más porque lo que damos en el podcast es suficiente, es bastante, mejor dicho. Entonces, nosotros vamos a convertir nuestros podcasts en productos y los vamos a ofrecer el derecho a escucharlo con un modelo de ingresos de membresía mensual y anual. Y así lo hicimos. Adquirimos los planes de Castos, que tiene la funcionalidad de podcast privados con RSS feed privado y demás. Muy fácil de usar y muy buen servicio. No me quejo de Castos, aunque ya no estoy con ellos. Y comenzamos hacer la transición de cerrar la mayor parte de episodios de nuestros podcasts en abiertos
que hasta el momento eran 4. Sí, eran 4. Vamos a ver, Te invito a un café, Vivir en armonía, Esto es Podcast 2.0 y Modo Solopreneur. Y añadimos, como es un network, podcasts nuevos. Y añadimos 4 o 5 podcasts nuevos. ¿Ya? Entonces comenzamos a trabajar. Lo primero que pasó fue que hubo gente que se inscribió. Ya. O sea, sí, funciona, se puede monetizar así. Absolutamente que se puede monetizar así. ¿Ya? Entonces comenzaron a entrar un grupo pequeño de personas que fue subiendo. Y llegamos a tener en el pico más alto 65 personas inscritas. La mayoría entonces, o la mitad, mejor dicho, pagaba $3 mensuales y la otra parte $5. Para diciembre decidimos hacer una oferta de $29 por un año y la mayoría pasó del plan de pago mensual a un plan anual. Fueron dándose de baja algunas personas, poco a poco. Eso es normal en todas las membresías, la entrada y salida de personas. Este año el flujo de inscritos fue un poco menor al año pasado. Claro, también tengo que mencionar que la publicidad que hacíamos el año pasado fue mucho más fuerte que la de este año. Y quedamos en 45 miembros hasta la fecha suscritos a Sasuki Network, la mayoría pagando la membresía anual. ¿Ok? Entonces, si la pregunta es, ¿se puede monetizar un podcast premium o de pago solamente con el podcast? O sea, dando como valor el podcast, sí se puede. Confirmado. Pero ¿qué pasa? Pasa que estos podcasts en abierto tenían mucho alcance. Sobre todo Te invito a un café. Esto ya lo conté en el episodio anterior. Mucho alcance. Entonces, al principio, cuando teníamos una parte de los episodios en abierto y los otros en privado, en los episodios en abierto yo anunciaba cosas, desde Kaizen hasta la misma membresía de Sasuki Network. Y por eso comenzaba a llegar gente, porque mi mejor medio para promover lo que yo ofrezco es el podcast en abierto, porque en abierto me escucha más gente. Cuando yo lo cerré definitivamente, ya no tenía sentido hacer anuncios a las 40, 50, 60 personas porque podía ponérselo en Telegram. Y de hecho, esos últimos episodios no tienen anuncios, ¿ya? Porque no tiene sentido. Y no está mal. Pero ¿qué pasa? Perdí alcance y entonces, como llegó a más gente. Ahora, para llegar a más gente, tendría que usar el modelo tradicional de publicidad. Pero ¿qué pasa? La gente quiere una probadita de algo. Tú estás ofreciendo un podcast premium. Dame alguito ahí para yo probar. Pero ya hasta la prueba yo la quité. Entonces, eso evidentemente me limitó. Yo lo sabía que podía pasar, pero repito, esto es un experimento. Todo es un experimento. O sea, no un juego, un experimento serio. Pero probando es que se sabe, como dice el dicho. Bueno, en resumidas cuentas, decidimos abrir los podcasts y dar valor agregado, adicional, para motivar a que los miembros y suscriptores de Sasuki Network se queden y traer más personas. ¿Ya? Eso está ya en la página de sasuke.network, los nuevos beneficios. Puedes pasar en cualquier momento para que los tengas. Resultados. Si calculamos en promedio 50 personas inscritas en 8 meses, generando entre $3 a $5 mensuales por persona, estamos hablando de que en estos meses, vamos a ponerle un promedio de $4 por 50, $200 al mes en promedio, considerando que la mayoría ahora está anual, o sea que ese dinero se ve una vez al año. $200 mensuales. ¿Es esto rentable? ¿Hace esto sostenible al podcast? Bueno, para un podcast que no necesite pagar más de $200 en servicios para sostenerlo, se puede sostener un podcast. Un podcast, sí. Pero el sostenimiento que yo buscaba no era de mis podcasts, era de mi vida.
Entonces, para yo lograr hacer rentable el proyecto, yo tendría que llegar, por ejemplo, si yo quisiera generar un promedio de $3,000 a una facturación de $4.97 al mes, yo necesitaría 600 personas inscritas, estoy confirmándolo aquí, 600 personas inscritas en Sasuki Network. Poquito más de 600. En 8 meses yo logré 50. No está mal, pero no es suficiente. Ahora, comparando la rentabilidad de un podcast de pago, podcast premium, probablemente yo estaba ganando más que lo que puedo ganar con los centavos que me da YouTube, que no es que tengo muchas visitas tampoco, por eso gano tan poco, que los anuncios insertados de Spreaker, de Anchor, de eBooks y probablemente, quizá me esté equivocando, pero pienso que desde mi experiencia es más rentable un podcast premium o de pago, claro, con episodios en abierto, algunos, freemium, que ganar dinero con anuncios insertados de otros. Es mi experiencia. Para yo hacer rentable mi podcast premium y hacerlo rentable con un modelo de publicidad tradicional en abierto, ya sabes que tenemos que tener muchas reproducciones. Entonces, ¿qué es más rentable que la publicidad tradicional de tercero en tu podcast o un podcast premium? Lo que yo siempre he dicho, tu propio negocio. Algún servicio que tú generes o algún producto que tú hagas y lo vendas anunciándolo en tu podcast. Es decir, yo estoy, ¿verdad? $200 mensuales con la membresía de Sasuki Network, pero yo puedo ganarme $100 en una hora en una consultoría de podcast. Y este año he dado 3 consultorías que ni siquiera he anunciado, de personas, un grupo de personas en Dubái, otro en Miami, otro en Costa Rica, que me han contratado y yo en una hora me gano la mitad de un mes de suscripción de Sasuki Network. ¿Ya? En consultoría yo puedo ganar muchísimo más. Yo puedo tener clientes cobrándole $500 o $1,000 mensuales por un servicio de consultoría. Con mis cursos en Kaizen, vendiendo cursos a $30, $40, $50, yo puedo con 4 ventas de $50 generar $200. Y ahora, buscando anunciantes para mi podcast, yo pudiera ganar por anuncio $300 por semana. ¿Lo ves? Entonces, ante la pregunta, ¿son rentables los podcasts premium? Sí, pero es que todos los modelos de ingreso tienen su pero. Para yo poder cobrar $100 la hora como consultor en podcasting, yo tengo que tener bagaje, tener experiencia, que la gente perciba el valor que yo tengo y darle valor realmente. O sea, yo tengo que ser un verdadero experto en podcast. No es que un vendehumo no puede cobrar $100 también, lo va a cobrar, pero el cliente se va a dar cuenta y no va a volver. Los míos vuelven y me contratan y vuelven y me contratan. ¿Ya? Pero para yo llegar a ese nivel de expertise, yo tengo que tiene que pasar mucho tiempo, leer, prepararse y dar a conocer lo que yo sé, que es lo que he hecho todos estos años. Para yo vender cursos a $40, $50, yo tengo que tener alcance a personas que confíen en mí, que me validen como experto y que crean que esos cursos les va a servir para que compren. Eso toma tiempo. ¿Lo ves? Entonces, el podcast premium es una modalidad que existe, que funciona y que pudiera ser rentable con la condición de que tú o tengas precios altos, por ejemplo en el caso de Víctor Correal, con su podcast No es Asunto Vuestro, la membresía son $10 al mes. Bueno, él con 10 personas se gana 100. Él con 100 personas se gana 1,000. Para llegar a 3,000 son 300 personas, a diferencia de 600 que necesitaría yo. Joan Boluda, con así lo hacemos, son €10 al mes. Lo mismo. ¿Lo ves? Boluda.com, que es una membresía de Joan de cursos, puede estar facturando probablemente más de 30,000 euros mensuales porque debe tener algunas 3,000 personas inscritas ahí. Pero
pero está dando un valor agregado. Eso es un producto digital más las consultorías que tiene. Entonces sí se puede, pero hace falta mucha gente y precios no tan bajos. Esa es la verdad. Ahora bien, el tiempo que me va a tomar llegar a esa cantidad de gente y convencerlas de que se unan a la membresía, yo tardaría menos tiempo en crear un programa de mentoría, una consultoría, un workshop, un bootcamp, un webinar, un curso online, hasta un libro. O sea, en menos tiempo yo puedo preparar cualquiera de esas cosas y venderla a un precio medio de $100, 150, 200, 300, 500, 1000. Gano dinero más rápido. ¿Lo ves? Entonces, al final, sí es rentable un podcast premium, pero ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que tú quieres? En mi caso, de manera honesta, yo quiero poder sostener a mi familia con lo que yo sé y lo que yo hago. Entonces, para sostener una familia, $200, 300, 500, 1000 no es suficiente. Yo necesito mucho más mensual. Y la manera rápida y efectiva de lograrlo es trabajando en dar mucho valor para que la gente, para demostrarle a la gente y que me valide como experto que yo tengo dominio de mis áreas y poder cobrar a personas que puedan pagar el precio alto que yo tengo, alto y valioso, y con eso yo pudiera hacerlo. O que compren mis cursos y con eso yo pudiera hacerlo. O que yo haga un lanzamiento cada 2 o 3 meses de una cohorte de personas que quieran crear su podcast a tal precio. Así puedo hacerlo. Y así es como lo estoy haciendo. Y así es como lo he hecho durante muchos años. Pero quería probar también lo de Podcast Premium. Ahora yo no tengo el network no es de Podcast Premium. El network Sasuki Network es de valor agregado y beneficios adicionales a los podcasts que ofrecemos en abierto nuevamente. Y esa va a ser, o sea, ese modelo va a seguir. Ahora va a subir de precio a $10 mensuales. Si quieres aprovechar el descuento y seguir pagando los $5, inscríbete ahora. Con su valor agregado, ¿ya? Y en los episodios en abierto, que son todos, vamos a meter publicidad, primero de lo que nosotros ofrecemos y segundo de terceros. Así que si te interesa anunciar tu podcast en nuestros podcasts, que tienen un alcance de más de 15,000 descargas a la semana en total, ponte en contacto conmigo, hola@robertsasuke.com, y tenemos un plan de descuento para apoyar a los podcasters. Pero si eres una empresa o si tienes una empresa o tienes un proyecto y quieres anunciarlo, pues te enviamos los planes para que puedas anunciarte. Ingresos por publicidad, ingresos con membresía en Sasuki Network, ingresos con ventas de cursos, ingresos con mentoría, ingresos con consultoría, ingresos con programas intensivos de formación o de consultoría. Todo eso se resume en poder hacer sostenible lo que ya yo hago en Internet y salirme incluso del modelo laboral tradicional y poder subsistir. No es algo nuevo, yo tengo 8 años haciéndolo. Hay años que me va mejor, hay años que me va peor, pero todos estos años me han servido también para posicionarme. Y hoy tengo personas que se acercan a mí y no cuestionan el precio. Robert, yo necesito que tú me ayudes con esto. Son personas que pagaron cientos de dólares hace unos años atrás y saben lo que yo valgo y pagan lo que yo valgo. Pero eso se construye. Así que, ¿qué piensas hacer tú? ¿Cuál es el modelo de ingresos que más te interesa? Recuerda que yo tengo en YouTube un video explicando se llama así mismo, 13 maneras de monetizar tu podcast. Escribes así, 13 maneras de monetizar tu podcast en YouTube, le pones Robert Sasuki, y eso fue un webinar que yo preparé hace unos años que sigue vigente. Así que tú míralo, decide cuál modelo te gusta, y si necesitas la experiencia de este servidor, escríbeme hola@robertsasuke.com para yo apoyarte con eso. Y si ya eres miembro de Sasuki Network, seguimos la conversación en nuestro grupo.
nada más, desearte un feliz día, que lo pases súper bien. No quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha tarde o temprano. Larga vida al podcasting 2.0. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.